La deuda importa y además funciona como una losa para el crecimiento y para la mejora de los salarios reales y de las condiciones de los ciudadanos, porque la deuda siempre se paga. Muchas veces escucharán ustedes que los estados se pueden endeudar eternamente y no pasa nada, y que no funciona un estado como una empresa o una familia. Las familias y las empresas tienen que repagar sus deudas, mientras que los estados pueden extenderla y refinanciarla constantemente y endeudarse sin riesgo. No es cierto. Y la razón por la que no es cierto es muy sencilla. Los estados, cuando dicen que se pueden endeudar eternamente, es porque lo que están diciendo a la vez es que nos pueden pasar la factura eternamente, es decir, que nos pueden subir constantemente los impuestos y que nos pueden robar con el impuesto inflacionario. La deuda, por lo tanto, se paga siempre. No es verdad que los estados estén refinanciándola, entre otras cosas, sin un cambio de coste. Refinanciar es pagar la deuda. La pagas y la vuelves a financiar. En ese entorno, el Instituto de Estudios Financieros ha alertado de que la deuda sigue siendo muy elevada a nivel global, más de 247.000 millones de dólares, pero, ojo, lo interesante es que mientras la deuda pública y la deuda privada en la inmensa mayoría de los países de nuestro entorno se está reduciendo, y además se está reduciendo en términos reales, no solamente en términos nominales, lo importante es que lo que nos están diciendo también es que no todos los países se están endeudando sin control, como está ocurriendo con España. Vamos a hablar después sobre ese aumento de la deuda, porque es muy preocupante. España publica ya, el Banco de España, un dato, 1,5 billones de euros de deuda, pero esa es la deuda según el protocolo de déficit excesivo. Si miramos los pasivos totales de las administraciones públicas, es decir, incluyendo la deuda que tienen esas propias administraciones públicas de sí mismas, la cifra supera los 1,9 billones, casi el 149% del PIB. Eso es deuda que se debe y que se paga. Que esté escondida en los balances de las administraciones públicas, que, ojo, por otro lado, son deficitarias, no significa que no se deba. Y claro, llega el invierno. Están subiendo los tipos, los países de nuestro entorno que han hecho los deberes han reducido su endeudamiento y también su deuda en términos absolutos, y los países de nuestro entorno no van a estar para mantener los desequilibrios fiscales de un gobierno que ha utilizado la política de la cigarra y que lo que ha utilizado durante todo este periodo es literalmente masivo aumento de desequilibrios fiscales que después supondrán mayores recortes, porque todo eso que el gobierno está gastando ahora resulta que es lo que serán después recortes. Es muy sencillo, el exceso de hoy siempre se paga, y como se paga, con mayores impuestos, con mayor inflación, con mayores recortes, o las tres cosas. Bienvenidos a Economics. Bienvenidos de nuevo a Economics, y vamos con nuestros tres gráficos de pinceladas de economía global. Primero, ojo, que la inflación no se ha vencido todavía. JP Morgan muestra en este gráfico cómo la inflación en Estados Unidos, la inflación subyacente en particular, vuelve a repuntar. ¿Por qué? Fundamentalmente porque se han subido los tipos, pero las políticas monetarias siguen siendo extremadamente acomodaticias. Y claro, los mercados, los analistas, las empresas se están dando cuenta, y el efecto monetario continúa con mayor impacto en la inflación. Ojo, ¿por qué? Porque parte de la mejora de las estimaciones de crecimiento para el año 2023 del consenso de analistas viene porque hay más inflación, no porque haya una mejora del crecimiento real. Y os lo voy a explicar. El deflactor del Producto Interior Bruto es menor
que el dato de IPC. Y por lo tanto, cuando hay un poco más de inflación, algunos de los datos que informan el Producto Interior Bruto, de hecho, se benefician de que suba la inflación sin que se ajusten a lo que es una subida de precios más elevada. Eso es interesante porque hay que tener cuidado con esas estimaciones de mejora, en cualquier caso, que pueden venir también con bastante mayor inflación de lo que imaginábamos, particularmente la subyacente. Vamos a este segundo gráfico que os voy a mostrar. El segundo gráfico se muestra claramente cómo los precios industriales empiezan no a subir, ha habido una tendencia ligera a la baja, este gráfico cortesía de Bloomberg, una ligera tendencia a la baja durante los últimos meses del año 2022 y de repente una fuerte subida, y esa fuerte subida no tiene prácticamente nada que ver con el componente de energía pequeño, sino sobre todo con el componente de servicios. Es decir, las subidas de costes, las subidas de impuestos, los salarios que han aumentado, etcétera, tienen ese efecto de segunda ronda. Vamos al tercer gráfico. Y ojo, que es también muy importante. Las subidas de tipos han empezado a funcionar para reducir la inflación, pero no tanto como se esperaba. ¿Por qué? Primero, porque los tipos siguen siendo negativos en términos reales. Segundo, porque la política monetaria en cuanto a los balances de los bancos centrales sigue siendo acomodaticia. Todavía no han reducido significativamente el balance, pero el impacto en el impulso crediticio de la economía europea ya es muy evidente. Las familias están tomando menos crédito, la demanda de crédito está bajando y eso, en cierta manera, es algo esperado. Lo importante, que no se entre en un momento en el que esa caída de la demanda de crédito pudiese llevar no a una recesión, sino a una crisis. De momento, muy lejos de esos niveles. Todos os acordaréis de aquello de la Champions League, ¿verdad? Todos os acordaréis de cuando nos decían que la economía de España estaba en la Champions League. Bien, pues se me ocurrió hablar con Diego de la Cruz, que es un buen amigo de este programa, y me gustaría que Diego nos contase un poco, primero, cómo ve él realmente la situación económica, el tema de España y su nivel de desequilibrio fiscal. Hola Daniel, ¿qué tal? Encantado de estar contigo y un saludo a todos tus espectadores. Me da una gran alegría poder estar en tu programa. La verdad es que Pedro Sánchez ya avisó, ¿no? El que avisa no es traidor, eso sí, hay que decirlo, que no se iba a tomar muy en serio la cuestión de la estabilidad presupuestaria, porque en 2019, antes de la pandemia, con todo a favor, el gobierno de España aumentó el déficit público, ¿de acuerdo? Y veníamos de una inercia muy positiva. Todos los años de Rajoy, 2012, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 se había reducido el déficit, pero el primer ejercicio completo de Pedro Sánchez como presidente del gobierno se salda con un aumento del déficit público. Entonces fuimos algunos, no muchos, los que alertamos de lo grave que esto era, pero quizá no se nos hizo mucho caso. Claro, llegó 2020 y ya fueron muchos más los que se dieron cuenta que estamos en manos de un gobierno que no tiene el menor cuidado por la estabilidad presupuestaria, puesto que en 2020 y además 21 y 22 ha acumulado un aumento del déficit público que, por redondear las cifras, se sitúa en el entorno de los 300.000 millones de euros. En términos de PIB, en términos de obligaciones contraídas por el Tesoro, versus el tamaño de la economía española. Pues bueno, estábamos en una deuda cercana al 95% del PIB, ahora estamos en una deuda cercana al 115% del PIB, o sea que estamos hablando de 20 puntos de aumento. Y lo peor de todo es que aunque los ingresos fiscales, los ingresos tributarios, el dinero que entra en las arcas públicas a través de impuestos y cotizaciones, a pesar de que todo eso está en máximos históricos, el déficit público en España sigue sin ajustarse, sigue sin reducirse a dimensiones medianamente manejables,
y España sigue siendo campeona en déficit primario en toda la Unión Europea. O sea que nuestro panorama fiscal es muy triste porque tenemos cada vez más impuestos, cada vez más presión fiscal y cada vez más recaudación, pero la carrera de gasto es tan alocada que ni siquiera con ese récord de ingresos públicos se puede compensar el enorme agujero que ha dejado en las cuentas públicas el paso de Pedro Sánchez por el gobierno. Es curioso, ¿verdad? Porque nos hablas de ese aumento del endeudamiento, de la deuda, más de 1,5 billones de euros según el déficit excesivo, ojo, más de 1,9 billones de todas las administraciones públicas, deuda total de todas las administraciones públicas, con ingresos récord y además con la economía rebotando. Pensad lo que sería en cualquier otra circunstancia. Importante también, bueno, porque yo escucho al gobierno decir constantemente que la economía va maravillosamente y que España es líder en todos los aspectos de crecimiento. Tú has escrito mucho sobre todo esto, cuéntanos un poco. Bueno, los datos son los que son. El gobierno puede darle 1000 vueltas de tuerca, puede disparar el gasto en propaganda y publicidad institucional y puede enviar a una jauría de voceros a los medios de comunicación, pero al final la economía es lo que tiene, que se puede medir, se puede analizar con métricas muy claras y razonablemente objetivas, y las cifras no son buenas, Daniel, las cifras son malas. España está a la cola de la OCDE en lo referido a su crecimiento económico durante el periodo 2019-2023. Somos, de hecho, el único país que está en una situación tan lamentable que a fecha de hoy, en 2022, sabemos que durante todo este año no vamos a recuperar los niveles de producción económica que teníamos en 2019 antes del coronavirus. Es decir, que ni en 2020, ni en 2021, ni en 2022 y tampoco en 2023 vamos a conseguir igualar las cifras de producción previas a la pandemia. Tendremos que esperar a 2024. Esto, cuando se advirtió ya en 2020, sonaba demasiado pesimista. El gobierno nos hablaba de tasas de crecimiento mágicas que llegarían, por ejemplo, al 10%, se hablaba de una crisis con forma de V. Bueno, en la práctica lo que estamos viendo es que no ha sido así y el crecimiento sigue tan lejos de lo que necesita España que, por mucho que haya tasas de aumento de la actividad en 2021-2022, son un rebote tan innecesario que ni siquiera incorporando también el año 2023 recuperaremos las cotas de actividad de 2019. O sea que no, estamos a la cola de la Unión Europea, estamos a la cola de la OCDE y tenemos un grave problema en términos de crecimiento. En clave de empleo, pues al gobierno le ha dado por reclasificar a muchos desempleados, entonces las cifras oficiales de paro no habían mostrado un deterioro hasta los últimos meses, pero cuando analizamos el paro en términos efectivos, es decir, quitamos todo este maquillaje contable, por ejemplo, en torno a los fijos discontinuos y demás formas de contratación, lo que nos dicen los datos es que el paro efectivo, el paro real, el número de personas que verdaderamente están en el mercado de trabajo, quieren estar ocupadas y no lo están, el paro efectivo está subiendo desde el verano de 2022 y ha subido de forma continua desde entonces. Incluso los datos oficiales ya lo reflejan en diciembre y en enero, o sea que ni siquiera con maquillaje contable se puede ocultar ya la verdadera realidad de un mercado de trabajo donde cada vez hay más exclusión, un poder adquisitivo cada vez más bajo y en definitiva una situación de franco crecimiento de la precariedad bajo el gobierno actual. O sea que mal en crecimiento y mal en empleo también, Daniel, y esto son noticias obviamente muy preocupantes. ¿Qué es lo que está pasando con los fondos europeos y la llegada de esta comisión que los está analizando? Bueno, nos venden ese mensaje no solamente en economía, hay que decir, porque claro, hasta que ellas han llegado, pues el consentimiento no existía, en fin, en tantos temas, ¿no? Ellas han llegado ellos y han descubierto la pólvora. Han descubierto la pólvora. Todo. Nos han descubierto el feminismo, la tal, bueno, y nos han descubierto también que cómo se puede manipular, que en esto siempre han sido grandes genios, pero ahora es ya a lo bestia. O sea, ¿cómo puede ser que una vicepresidenta de un gobierno que es la quinta potencia de la Unión Europea le mande una carta a la presidenta de la Comisión del Control Presupuestario, que es esta señora Mónica Hohlmeier, que ha estado estos días aquí, para investigar dónde está el dinero, qué estáis haciendo con el dinero de Europa, le mande una carta y antes de que la pueda leer la señora Hohlmeier, se la filtre a la prensa? O sea, pero de verdad, o sea, y el día que llega
empieza a hacer declaraciones diciendo que huele un poco a poco, esa comisión es muy poquito fiable, pero señora, que es una comisión del Parlamento Europeo, claro, que viene a informarse de qué está pasando porque no lo tiene claro. ¿Y por qué no lo tiene claro? Porque una de las grandes herramientas que se supone que teníamos que tener para ver qué pasaba con los fondos europeos, aparte de una mayor transparencia, alguien independiente que estuviera detrás, no como quería Redondo, ¿te os acordáis ya de Redondo, el asesor de Sánchez, que quería él manejar todo? O sea, tú imagínate desde Moncloa. Bueno, pues aparte de la falta de transparencia, tenían que crear una plataforma para volcar ahí todos los datos y que supieran. Se llama Coffee. Coffee, el famoso Coffee. Pues el famoso Coffee, ya de momento de la primera reunión que tuvo esta señora Hohlmeier y su comisión con diversos organismos, ya han deducido que lo del Coffee muy bien no funciona. Porque, entre otras cosas, por ejemplo, las comunidades autónomas, no solo las del PP, se lo han contado. O sea, le han dicho, oiga, es que estamos volcando los datos en esta tabla de Excel. Bueno, un poco todo así, ¿no? O sea, quiero decir que... ¿No te parece alucinante esa recomendación del Ministerio de Economía a los que iban a la comisión, a declarar ante la comisión de los representantes de Europa, de que diesen buena imagen y que no fuesen ahí? A ver lo que decís, a ver qué decís, cuidadito. Porque cuidadito, a mí me parece. En plan mafioso, ¿no? Sí. Bueno, pues esto se suponía que era algo que además estaba visto por la IREF y por el Banco de España, el impacto que podría tener en la mejora de la economía española. Claro, ese impacto ya se ha ido a hacer gárgaras, porque nos han llegado de momento 31.000 millones y según los propios datos que había que analizar qué entienden por ejecutar, que esas otras, se han inventado una serie de palabras intermedios de adjudicar, aprobar, ejecutar. No, señora, ejecutar es que el dinero está en la mano ya del que va a hacer el plan, ¿no? Claro. Y aún así, aún creyéndoles, solo el 23% de los 31.000 millones se supone que están ejecutados y han llegado a su destino. Pues lo que estamos comentando ahora de Vizcarra, que comentaba que dejaba de hablar del salario mínimo, pues es curioso como aquí los defensores del salario mínimo en España utilizan cualquier tipo de trabajo, pues en este caso el que realizó de Vizcarra para el año 1992 sobre las cadenas de restaurantes de comida rápida en dos estados, y en Nueva York, que traigan esos resultados para España, aplicarlos en España, cuando por ejemplo tenemos trabajos de gran calidad con esa misma metodología aplicados para lo que está sucediendo hoy en día en nuestro país. Esos informes de gran calidad metodológica, como el Banco de España o de la GCA, demuestran que nadie ha empleo por culpa de las subidas al mínimo. Estamos en cifras récord de salario mínimo que ha aumentado casi el 50%, y además de la destrucción de empleo, hay que prestar atención en cómo afecta a los puestos laborales, una situación actualmente muy delicada para los empleadores como trabajadores. La de la creación de puestos de trabajo, además de esa reforma laboral, en la que hay parte de trabajadores que están en paro pero que no aparecen registrados como tal, pero que no ven mejorada su situación económica y laboral, simplemente que ahora sus contratos se llaman de otra manera, nada más. Y también hay que ver y prestar atención sobre todo a las pequeñas y medianas empresas que ya están sufriendo reducciones en los márgenes de la inflación. Pues este aumento de los costes laborales lo que va a suponer es una mayor restricción en su actividad económica, por lo tanto pone más carga burocrática, más cargas, más costes a la actividad productiva.